La civilización maya, historia, cultura y legado. Imagina adentrarte en un mundo donde los templos antiguos tocan el cielo, la naturaleza se funde con la divinidad y las estrellas dictan cada movimiento. Esta es la civilización maya, una cultura fascinante formada por el ingenio, el misticismo y la resiliencia. Descubramos juntos sus extraordinarios logros y su legado eterno. Los mayas se asentaron hace más de 3000 años en lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Estas tierras, ricas en selvas y ríos, eran ideales para el crecimiento de su civilización. Hacia el año 2000 a.C., los mayas habían establecido pequeñas comunidades agrícolas, lo que marcó el comienzo de su imperio duradero. El pasado de la civilización maya se extiende por más de 3500 años y se segmenta en las siguientes etapas. La etapa primordial del 2000 a.C. al 250 después de Cristo. Durante esta época, los mayas forjaron su cultura agrícola y adoptaron estilos de vida sedentarios. Alrededor del año 320 después de Cristo y en el final de este periodo, conocido como Preclásico tardío, surgieron los primeros núcleos urbanos. Época clásica, 250 a 900 después de Cristo. Esta etapa incluye la evolución del conocido Imperio Antiguo, con el crecimiento de grandes ciudades como Tikal, Palenque, Bonampak y Copán. Al concluir el siglo IX a.C., los habitantes mayas dejaron las ciudades y se trasladaron al norte de la península de Yucatán. Los expertos sostienen que los motivos de estas migraciones se relacionaron con el agotamiento de la fertilidad de los terrenos, las dificultades políticas entre las urbes y las incursiones de otras comunidades mesoamericanas. Finalizando con el periodo posclásico de 950 a 1527 después de Cristo, en el que surge el Imperio Nuevo, caracterizado por la unión de las ciudades de Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal. En el siglo XV después de Cristo, las controversias entre estos núcleos urbanos provocaron la disolución de su unidad política. Finalmente, en la primera mitad del siglo XVI, los colonizadores españoles obtuvieron la soberanía de la región. Los mayas comenzaron como pioneros agrícolas, cultivando cultivos como el maíz y el cacao. Durante esta época, formaron sus primeros poblados, sentando las bases de su sociedad. Fue el comienzo silencioso de una civilización que luego deslumbraría al mundo. Las sociedades complejas surgieron a medida que los mayas tallaban ciudades en sus paisajes, construían centros ceremoniales y establecían redes comerciales. Sus prácticas espirituales se fortalecieron, anunciando una cultura en la que la religión y la astronomía determinaban cada decisión. Para entonces, los mayas ya dominaban el diseño urbano. Las ciudades contaban con grandes pirámides, plazas y canales. Los sitios clave como Nakbe y el Mirador florecieron y su influencia se extendió por toda la región. El escenario estaba listo para su era dorada, el periodo clásico. El periodo clásico se convirtió en la época cumbre de los mayas. Ciudades como Tikal, Palenque y Copán se convirtieron en poderosas ciudades-estado. El florecimiento del arte, la escritura compleja y la astronomía revolucionaria colocaron a los mayas entre las civilizaciones antiguas más avanzadas. Después de una misteriosa decadencia, los mayas se trasladaron a ciudades-estado más pequeñas, como Chichén Itzá y Uxmal. A pesar de los desafíos políticos, continuaron innovando y comerciando. Cuando llegaron los exploradores españoles, los mayas se enfrentaban a importantes trastornos, pero dejaron un legado notable. Los mayas no eran un imperio unificado, sino ciudades-estado, cada una gobernada por un rey. El poder combinaba la política y la religión, y los gobernantes se arrogaban la autoridad divina. Este sistema permitía que cada ciudad prosperara de forma independiente y compartiera sus creencias culturales. Las guerras eran habituales, pero las alianzas eran igualmente importantes. Las ciudades solían colaborar para fortalecer el comercio y el intercambio cultural. Su organización política allanó el camino para su estructura social única. El universo maya giraba en torno a sus dioses. Los dioses del sol, las deidades del maíz y los espíritus de la lluvia eran solo algunas de las fuerzas divinas que veneraban. Creían que cada acción, desde la plantación de cultivos hasta la construcción de templos, estaba guiada por energías celestiales. Sus textos sagrados, como el Popol Vuh, resaltaban profundos mitos de la creación y lecciones morales. Los rituales incluían ofrendas, sacrificios humanos y ceremonias para apaciguar a sus dioses y asegurar la armonía cósmica.
Los mayas tenían uno de los sistemas de escritura más complejos del mundo, utilizando jeroglíficos. En ellos se registraba todo, las hazañas de los reyes, los acontecimientos celestiales e incluso la vida cotidiana. Hoy, estos escritos abren una ventana a sus mentes brillantes. Mucho antes de que existieran los telescopios modernos, los mayas rastreaban los cuerpos celestes con precisión. Sus sistemas de calendario, sincronizados con los eclipses y las estaciones, eran maravillas de precisión. Las estrellas, el sol y la luna dictaban los festivales, la agricultura e incluso las guerras. Imagina imponentes pirámides que tocan el cielo, símbolos de poder y devoción. Las ciudades combinaban belleza y funcionalidad, con embalses, plazas y observatorios. Sus impresionantes diseños garantizaban que sus estructuras perdurarían a lo largo de los siglos. La agricultura maya era ingeniosa. Utilizaban la técnica de la milpa para rotar los cultivos a fin de mantener la fertilidad del suelo. También creaban terrazas para cultivar en las laderas. Estas prácticas, combinadas con el respeto por la naturaleza, permitieron que sus ciudades se mantuvieran en pie incluso en paisajes difíciles. Cultivos como el maíz, los frijoles, la calabaza y el cacao no eran simplemente alimentos, sino que también cumplían funciones en rituales y en el comercio. Los mayas eran maestros de la innovación agrícola en armonía con su entorno. La sociedad maya estaba muy organizada. En la cima estaban los reyes y los nobles, seguidos por los sacerdotes, que mediaban entre los dioses y el pueblo. Los artesanos y comerciantes formaban la clase media, mientras que los agricultores y los trabajadores sustentaban la economía. Sus redes comerciales abarcaban grandes distancias y se intercambiaban productos como jade, obsidiana y textiles por toda Mesoamérica. Cada clase social tenía un papel que contribuía a la fortaleza de la civilización. La civilización maya sigue inspirando a través de sus intrincados artefactos y de sus resilientes descendientes. Ciudades como Tikal y Chichén Itzá son testimonio de su brillantez. Los esfuerzos por preservar su lengua y sus tradiciones ponen de relieve cada vez más el impacto continuo de su cultura. ¿Por qué decayó el pueblo maya? Las teorías van desde la degradación ambiental hasta las guerras internas y el agotamiento de los recursos. Si bien algunas ciudades cayeron, otras persistieron hasta la conquista española. Sin embargo, su latido cultural nunca cesó y dejó una profunda huella en la historia. Los mayas fueron visionarios, combinaron ciencia, espiritualidad y arte para crear una civilización asombrosa. Dejaron monumentos, escritos e ideas como recordatorios de su grandeza. Más que una civilización, fueron, y siguen siendo, una parte vibrante del ingenio humano. ¿Qué lecciones podemos aprender de los mayas? Explora sus ciudades, lee sus jeroglíficos y sumérgete en su rica cultura. Comparte este viaje con tus amigos y participa en la preservación de su historia. El legado de los mayas te espera. ¿Qué descubrirás a continuación?